También en la Cámara de Diputados, Alejandro, en un rato va a comenzar la sesión en las comisiones dictaminadoras sobre la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy mismo está previsto que se apruebe la reforma constitucional propuesta por la presidenta porque Morena tiene mayoría simple y de ser así se va a consumar la aprobación de la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum. El tema es que mañana en el Pleno pues ya no obtendrá los votos suficientes, es decir, una mayoría calificada para aprobar. De hecho, está iniciando la sesión ahora mismo, está iniciando esta sesión. Pues bueno, nos va a tocar afortunadamente decirle a ustedes, apenas se apruebe, que sé qué es lo que va a suceder. Se va a aprobar la reforma en comisiones. Son Comisiones Unidas, Puntos Constitucionales y Reforma Político-Electoral. 2 comisiones, y le vamos a llevar a usted, por supuesto, la información como vaya saliendo. Ahora mismo se está dando lectura de la iniciativa y seguramente, del orden del día, y seguramente, pues bueno, va a salir. Porque el dictamen ya se elaboró. Ya se elaboró, va a sencillamente a ser discutida y se va a someter a votación, que será votada a favor. Bueno, le vamos a estar avisando quién vota, cómo votan. Todo esto pues, se lo vamos a dar. Por cierto, ahí estaba la diputada del PT, Aguilar, a la extrema derecha, que hoy se queja amargamente de ser víctima de de críticas, de una guerra sucia, hasta de sus hermanos. ¿De verdad? ¿De sus hermanos a qué se refiere ella? Pues a los de Morena. Ah, carajo. Bueno, sí vi, Álvaro, sí vi la nota que publica Elia Castillo en El País, donde dice, les leo 2 párrafos, dice, la disputa por la reforma político-electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum ha abierto otra grieta en el bloque gobernante, lo que comenzó como una diferencia técnica sobre el diseño del sistema político mexicano se ha convertido, según los líderes del Partido del Trabajo, en una ofensiva política silenciosa contra uno de los aliados históricos de Morena que ha arreciado en víspera de la discusión fast track del proyecto que carece de los votos para ser aprobado. Y el segundo párrafo aquí es clave, dice, dirigentes petistas consultados que pidieron quedar en el anonimato aseguran que en los últimos días se ha activado una campaña negra contra su partido operada desde la oficina de Jesús Ramírez Cuevas, asesor de la presidencia, y desde la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Luisa María Alcalde. El objetivo, dicen, es desacreditar al PT por su resistencia a respaldar la reforma electoral. La enmienda llega herida de muerte al Congreso pese a los intentos del gobierno para ser aprobada. Sin los votos de los aliados PT y Partido Verde, está destinada a morir. Le leo el tercer párrafo porque si veo una respuesta de Ramírez Cuevas a esta aseveración anónima, que no me gusta. O sea, señalan gente, pero lo hacen desde el anonimato. No me gusta. Híjole, no. Sí, pues no. No, pues sobre todo porque es muy delicado el tema. Pero bueno, Ramírez Cuevas ha rechazado las acusaciones. Comillas, es completamente falso. No dirijo campañas y mucho menos contra compañeros del PT con los cuales hemos caminado juntos en este movimiento desde hace más de 20 años. En las buenas y en las malas ha sido su respuesta. En el frente petista no hay duda, dicen, del origen del ataque. O sea que Jesús Ramírez Cuevas filtró lo de la casa de la diputada. No, eso es anterior, Álvaro. La casa de la diputada la publica, la da a conocer un periodista de estos que difunden mucho fake news de Guadalajara.
o de Jalisco, no sé bien dónde está, pero por allá ese es quien lo da a conocer. De estos que cuando lo del Mencho, por ejemplo, el que dijo que había rehenes, toma de rehenes en el aeropuerto de Guadalajara, etcétera. Bueno, ese es el que publica. Entonces, no hay manera de saber si realmente es cierto lo de la propiedad de la legisladora. En todo caso, lo rescataron algunos para echárselo en cara ahora que está hablando ella pues tiene una de las frases, yo la cito, es que además no es imposible no citarla. En mi texto de ayer, Álvaro, yo tomo la frase de ella porque la frase de ella a mí me parece incorrectísima. Dice ella, a ver, voy a meterme al... Sí, que la reforma nadie la pidió, ¿no? La reforma Es una reforma que nadie pidió. Digo yo, los mariachis ahora resulta que la agenda la marca ella o qué, o el PT o qué. O porque los que dicen también, no, pues es una reforma incómoda. ¿Por qué? No, es que trae la presidenta muchos frentes. O sea, que también va a suspender de combatir el narco porque está viendo lo del Telcán, lo del Temec, o va a dejarlo del Temec porque ahora está viendo el crimen organizado. No, bueno, pues ¿quién marca la agenda? No la marca una diputada del PT, Álvaro. A mí me parece pues un sinsentido. Efectivamente la frase es, dice ella, ay carajo, sí, es una reforma que nadie pidió. Ahora, tampoco es ella tan importante y tampoco es tan importante que no la aprueben. Si no pasa, no pasa y ya, otra cosa mariposa. Ahora sí queda, eso sí hay que decirlo, sí queda como un desaire a la presidenta del PT y del Verde. ¿Es el primer desaire que le hace el PT a Morena? No. De hecho, la posibilidad de que hubiera una alternancia en Coahuila se congeló. O sea, Coahuila va a ser el único estado de México donde el PRI va a gobernar, el PRIAN va a gobernar, pero específicamente el PRI va a gobernar, bueno, el PRIAN va a gobernar 100 años. Y es por el PT, Álvaro. Bueno, porque el PT en Coahuila postuló a su propio candidato a la gubernatura, que era subsecretario de Seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que hoy es diputado federal. Y que, por cierto, en las únicas elecciones que habrá este año, las elecciones serán justamente en Coahuila, y el PT y Morena ya van unidos. Los que van por separado, otra vez, son los del Partido Verde, en la elección que será solamente para diputados locales en junio de este año. Pero, Alejandro, en la nota del periódico español El País vienen anónimos. Lo que dijo hoy la diputada Lilia Aguilar en la tribuna de la Cámara de Diputados es que un grupúsculo dentro del movimiento está lanzando ataques contra el PT. Aquí sí lo dice ella con su nombre, y dice: Andrés Manuel dijo una vez que a este movimiento solo lo podía acabar este movimiento. La intolerancia, el sectarismo, los pleitos por puestos y la desviación de los ideales del movimiento, como la corrupción que hoy claramente se da dentro de nuestro movimiento. Pero nosotros no vamos a dar un paso atrás. Y porque ella defendió sus bienes que son lícitos, dice: no me avergüenzo de nada, como no se avergüenza el PT de su posición. Asumimos el ataque. Nunca pensamos que vendría de nuestros hermanos de clase. Nunca. Eso es lo que dice la diputada Aguilar Gil, que forma parte de la comisión que hoy va a dictaminar la reforma electoral de la presidenta y que va a votar en contra, como ya lo anunció ella y los demás miembros de su partido. Bueno, si hay hay que decirlo, digo, independientemente de que sea o no sea un ataque, si hay en PT y en Verde, si hay una actitud de rebeldía.
O sea, tampoco se vale que lo nieguen. O sea, sí hay una actitud de rebeldía. Y si están contradiciendo un proyecto político que viene desde la presidencia de la República, no esperen que el ataque sea menor. Yo diría, me cuesta mucho trabajo pensar que Jesús Ramírez Cuevas organice, no sé, pues ni siquiera, no conozco pues si es capaz de hacer una cosa así o no, lo que sea. A lo mejor sí, a lo mejor no tengo idea. No creo que en este momento, estando él dentro de la comisión presidencial, esté movilizando un ataque. Ahora, en todo caso, yo sí creo, y no tendrían por qué renunciar ellos mismos a la actitud. Yo sí creo que hay una actitud de rebeldía. ¿Por qué se quejan de que se les responda? Pues hay mucha gente que dice, oigan, yo apoyo a la presidenta de México. Y es mayoritaria, Álvaro. Si hay un 87, perdónenme, señores del PT y del Verde, si hay un 87% de la población, que dice que apoyaría el fin de las plurinominales y que se rebajen, que son de lo que se quejan estos dos partidos, que se rebajen las prerrogativas de los partidos, 87% de la población. 82. 82. No. A ver. El 85% es, en la encuesta de Encol, por lo menos en la encuesta de Encol, sí. El 85% dice que está a favor de que haya una mayor fiscalización, vigilancia de los recursos que ingresan a los partidos políticos en las campañas. Es el más alto, 85%, luego un 82% aprueban. 80 y... A ver, sí. Y según lo que la encuesta de Encol publicada el viernes por Heidi Osuna, la directora de esta encuestadora, y publicada en el periódico El País y en W Radio, hay respaldo de cada una de las propuestas que la presidenta de México... Te voy a corregir. En los recientes días, dice la encuesta, sí. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció una propuesta de reforma electoral. Sí. Por favor, dígame qué tan de acuerdo o desacuerdo está usted con los siguientes temas considerados en dicha propuesta. Reforzar la supervisión del dinero que se usa en las campañas, 87%. Uh-huh. Reducir los sueldos y bonos de altos funcionarios, 85%. Modificar las diputaciones, 83%. Uh-huh. O sea, 87 y 83. Correcto. Ponle tú que 85. Vamos a poner. En realidad quedamos en medio tú y yo. Es este dato, efectivamente. Sí. Ahora, me regreso a la argumentación. Yo creo también, Álvaro, que es un buen momento para que el PT, en lugar de quejarse de una posición que sí ha asumido y se vale, pues es una democracia. Si están en contra del proyecto de la presidenta, ¿por qué les da vergüenza? Ahora, no se quejen del ataque, porque hay mucha gente que apoya a la presidenta de México. Es mayoritario. O sea, si hay gente en Twitter, en las redes, que responden y le dicen, oigan ustedes, señores del PT, hay gente que no, que digo, si lo agarra uno y le pone unas friegas en las redes, ¿por qué no le va a decir a un partido político sus verdades? Yo creo que hay una posición ahí, digo, están en una posición de abierta rebeldía a la presidenta. Se vale, defiendan su punto. Es una democracia, pues ¿cuál es el problema? Ahora, no esperen, si se están oponiendo a un proyecto de la presidenta de México, no esperen que los reciban con aplausos en las redes sociales, pues no va a pasar. Si hay un 87% de rechazo a que sigan recibiendo el dinero que reciben, significa que no solamente es todo Morena, es muy probable que sea todo el PT, toda la base del PT, porque para que tengas un 87% de la población, toda la base del PT es muy probable que esté en contra de sus propios dirigentes porque quieren que se rebajen el gasto. Es muy probable que esté parte del PAN. O sea, es masivo el apoyo a la reforma, masivo. No se quejen de que se les cargue la mano, pues claro que les van a cargar la mano, la gente es canija y sobre todo la gente que en estos tiempos que sí se involucra tremendamente en todo. Sí, bueno, van a ir juntos, PT y Verde en las elecciones del próximo año,
salvo que efectivamente se disuelva la coalición también con el Partido Verde. Fíjate, Álvaro, yo siento que hay cosas que tiene que resolver Morena en muchos frentes con respecto a esos dos partidos. Muchas cosas. Por ejemplo, Ricardo Monreal selló un acuerdo con el Verde y o con el PT para que su hermano sea el candidato en Zacatecas por esos partidos y no por Morena. Hay que verlo, o sea, eso solamente lo va a decir el tiempo. Lo que sí es que en San Luis Potosí es casi seguro que el gobernador va a imponer a su esposa como candidata por el Partido Verde. Hoy lo vuelve a decir en entrevista con el Universal, lo vuelve a repetir en una entrevista banquetera que levanta toda la prensa allá en San Luis. Es decir, si hay cosas que Morena tiene que resolver con sus socios, porque no están participando, digamos, de las decisiones de manera conjunta. Están yéndose con su propia agenda. Y ya vimos lo que pasa. Coahuila es el mejor ejemplo de lo que sucede cuando a sabiendas de que pueden destruir algo, lo destruyen. Sí, parte de la propia circunstancia hoy y que las decisiones que Morena va a tomar. Morena va a apoyar a la esposa del gobernador de San Luis Potosí, pues obviamente no, si es congruente con lo que ha aprobado contra el nepotismo y que presente una candidatura, yo creo que es lo más adecuado, y que se enfrente al Partido Verde y que sean los habitantes de San Luis Potosí los que finalmente definan, pero tampoco deberías simular Morena, que presente un candidato para que busque ganar, no para que sea solamente patiño de la esposa del gobernador, como ocurrió hace 6 años, que fue una mascarada, una maniobra grotesca, solamente para que ganara Gallardo. Puso ahí, pues sí, una candidata Patiño como candidata de Morena, que además la saca del gobierno del PRI, gobernador priista saliente, y después hasta va a la cárcel la mujer. Pues de esa manera, no, hoy no puede poner una candidata nada más como comparsa de los rufianes del Partido Verde en San Luis Potosí y en todo el país. Estamos dando seguimiento atendible, cómo es que el ejército más poderoso, más capaz del planeta puede equivocarse y lanzar misiles a una escuela donde no había cerca instalaciones militares. Pues sí, esas voces deben escucharse también, no solamente las hegemónicas. Para las hegemónicas de Estados Unidos, pues tenemos los propios medios y los aparatos del gobierno de Estados Unidos para difundir sus posiciones. Pues sí, Alejandro, le estamos dando seguimiento para usted de lo que está pasando en la Cámara de Diputados, en las comisiones sobre la reforma electoral. Ya fijaron su posición el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Pedro Vázquez, diputado del PT, dijo lo siguiente: esto no es fácil, toda vez que hemos sido objeto de un linchamiento mediático por defender una postura, no de mezquindad, no de privilegios, no de cuotas ni de cuates, sino por defender espacios para las voces minoritarias, para las voces sin micrófono, para los sectores desprotegidos y desposeídos. Estamos ante una postura de que todos ganemos, mayorías y minorías, y que no solo impere el martillo del más fuerte, agregó este diputado del PT, Pedro Vázquez. Estas actitudes en nada favorecen la unidad nacional y sí enarbolan sentimientos altamente divisorios. Por ello, y por otras circunstancias que por el corto tiempo no puedo expresar, es que nuestro partido
nuestro grupo parlamentario del Partido del Trabajo nos apartamos del dictamen que se nos presenta. Y luego, el diputado del Partido Verde, Ricardo Astudillo Suárez, dijo lo siguiente: desde el grupo parlamentario del Partido Verde queremos reconocer el esfuerzo que hay detrás de esta propuesta y la visión de Estado con la que la presidenta de la República ha planteado esta iniciativa. Sin embargo, al analizar con profundidad el contenido del dictamen, consideramos que aún existen aspectos que pueden perfeccionarse para garantizar plenamente un principio fundamental de toda democracia: la equidad, las reglas de competencia. Por ello, y con el mayor respeto que representa esta propuesta, a pesar de coincidir en todos los puntos de la reforma constitucional, en esta ocasión no podemos acompañar el dictamen. Bueno, ahí están las dos posiciones, está bien. Yo creo que es una apuesta también de ellos, ¿eh? Es una apuesta de ambos partidos, o sea, sí es para conservar privilegios, no hay manera de evadir eso, o sea, la decisión de ambos partidos están básicamente orientadas a defender sus privilegios, porque las cúpulas de esos partidos se benefician, obtienen grandes beneficios, los líderes, al tener plurinominales, al estar, o sea, nadie ha votado por el señor Anaya, pero ha sido senador, diputado. ¿Cuál es la diferencia entre eso y los corruptos de líderes de la CTM es lo mismo, es exactamente lo mismo, es el mismo espíritu. Seguir viviendo del Estado a como dé lugar, eso es todo lo que representa. ¿Para qué le damos vueltas, hombre? Digo, si quiere que le adorne, está bien. Digo, y no le va a adornar nada, porque ni siquiera él da la cara. Él nunca habla, no habla con medios, difícilmente da entrevistas, etcétera. Aquí está invitado cuando quiera, puede venir aquí. Si viene el embajador de Irán, ¿por qué no va a venir el líder de este partido, que tiene un 2%, por cierto, en la última encuesta? O sea, lo que quiero decir también es un mensaje a la gente, lo que dice el PT, y se vale. Por supuesto que se vale, pues no es que no se valga, pues somos una democracia, vivimos en una democracia, yo creo que se vale. Ahora, yo tengo la sospecha de que la gente no lo va a ver bien, sobre todo viendo los volúmenes de personas que opinan que es momento de ya parar con esa sangría de darle y darle dinero a los partidos y con las plurinominales, que son una vergüenza ya a estas alturas de esta democracia. Tuvieron un sentido en algún momento. O sea, Pablo Gómez, que participa en esta reforma, él es uno de los primeros, o si no es el primero, creo, plurinominal después de la reforma del 77, si mal no recuerdo. O sea, Pablo Gómez mismo está participando en esto y él mismo está en la propuesta de ya pasaron, digamos que ya estamos más o menos en una normalidad democrática como para que sigamos aportándole estas cuotas a los partidos cuando ya no está el PRI en el poder. Y bueno, es una falta de respeto, creo yo, al movimiento mismo al que dicen pertenecer, pero bueno, está bien, para que la gente tome su decisión, ¿no? Sí, seguramente siguen los oradores. Está previsto que hablen 14 legisladores, 3 minutos cada uno de ellos, y también es posible anticipar cuál será el discurso, por ejemplo, del PRI. No a la ley Maduro, al que llaman. Sí. Del PAN, no al retroceso, al partido, a la dictadura. Y luego hablará Morena y obviamente van a aprobar esta reforma. Bueno, estamos aquí viendo al otro que está llorando, Alejandro. Pues es que, a ver, se burlan algunos de que el general secretario de la Defensa se conmovió el día que informa sobre las bajas en el enfrentamiento con el Mencho y sus escoltas. Pero chillón, pues Ricardo Salinas Pliego por pagar impuestos. Y chillón ahora Alejandro Moreno Cárdenas porque pues quiere que otra vez se vuelva a unir el PAN
y hasta el partido Movimiento Ciudadano. Después de que él mismo también había dicho, ¿qué es eso de ciudadanos? Bueno, pues es que está viendo que las cosas para el PRI tampoco están tan padres. Pues los mexicanos observan, premian o castigan. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar en las elecciones del próximo año cuando seguramente van a ir el Verde y el PT con Morena en coalición? Porque es finalmente el objetivo que quieren, Alejandro, es volver a ganar la mayoría calificada. Y solamente lo pueden ganar pues yendo en coalición. En esta intermedia. Sí, claro. Y luego en la de 2030. En la de 2030, con Sí. el Senado. Sí, porque ahora habrá que ver si el PT y el Partido Verde ganan más o ganan menos votos a partir de este rechazo a la reforma. Y también hay que ver cuál será la repercusión que el rechazo a esta reforma tendrá entre la población para el PAN y para el propio PRI. Además van a tener otros partidos políticos. Por cierto, Radicales el día de hoy, al terminar los periodistas, es sobre los nuevos partidos políticos, 4 que cumplieron los requisitos. Todavía no son partidos hasta que el INE resuelva que les otorga el registro condicionado. Si se les otorga el registro a los 4, luego van a recibir la marmaja. Luego, a partir de junio. Dinero. Y entonces... Oye, a ver, es que ayer ya no nos dio tiempo, porque ayer publicamos un texto, ya tendríamos que... ¿tenemos tiempo? Sí tenemos tiempo. ¿Para qué? Para retomar, a ver, de entrada yo creo que el video de ayer, porque ustedes hablan hoy en Radicales, Álvaro, de los partidos. De los nuevos, de los 4 que cumplieron los requisitos. Sí, y habrá que ver cuáles son los que lo obtienen, ¿no? Y también publicas ayer mismo, Álvaro, un texto, un reportaje. Sí tenemos ese... Vamos a ver este video y luego regresamos a comentarlo con Álvaro. Un amasijo de viejos políticos desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, exministros de la Suprema Corte, exfuncionarios electorales y periodistas vinculados al PRIAN, así como empleados de los magnates Claudio X González Guajardo y Ricardo Salinas Pliego, se reciclan en Somos México, el nuevo partido político que dice no ser de izquierda ni de derecha y que se cuestiona por su encono contra Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador. Las figuras de Somos México como militantes, consejeros y consultores van desde el expanista Carlos Medina Plasencia, con quien Salinas de Gortari inauguró en 1991 las concertaciones, y Gustavo Madero Muñiz, firmante del Pacto por México con Enrique Peña Nieto, hasta María Amparo Casar Pérez, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el grupo de presión de González Guajardo. En las listas destacan personajes de los gobiernos de Salinas de Gortari como sus exprocuradores Ignacio Morales Lechuga y Diego Valadez Ríos, de Vicente Fox como Jorge Castañeda Gutman y Rubén Aguilar Valenzuela, de Felipe Calderón como Consuelo Saízar, Arturo Sarucán y Guillermo Valdés Castellanos, y de Enrique Peña Nieto con Enrique de la Madrid. Este proyecto político, que recoge los restos del PRD y los desprendimientos del PAN, PRI y Morena, es presidido por Guadalupe Acosta Naranjo. La secretaria general es Cecilia Soto, exdiputada del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana en 1988 y candidata presidencial del PT en 1994. Edmundo Jacobo Molina, encargado de Educación Política, fue secretario ejecutivo del INE durante 15 años. Lo que resalta de Somos México es el listado de personajes que integran el Consejo Consultivo, entre los que se encuentran los exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Farjat, Valadez Ríos,
José Ramón Cosío y Javier Lainez Potisek, así como Lorenzo Córdoba Vianello, expresidente del INE, Federico Reyes Heroles, exasesor de la ministra Norma Piña, y Jacqueline Loist, directiva de Grupo Salinas. En este elenco destacan Roger Barta y Francisco Valadez Ugalde, quienes unificaron a los grupos intelectuales de Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín en torno a la candidata Xóchitl Gálvez. Son también miembros la panista Ana Lucía Medina, operadora de Claudio X González, María Elena Morera, defensora de García Luna, y varios expanistas, experredistas y expriistas. Somos México tiene también su vertiente periodística con Lázaro Ríos, exdirector del diario Reforma, Francisco Calderón, Beatriz Pajés Rebollar, Tere Vale, Adriana Pérez Cañedo, Ivonne Melgar y Laura Brugués. La comunidad cultural está representada por la actriz Claudia Ramírez, el actor Joaquín Cosío y el tenor Fernando de la Mora. También son integrantes del Consejo Consultivo María del Carmen Alanís, expresidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la madre buscadora Cecilia Flores, el exconsejero Arturo Sánchez Gutiérrez, Macario Schettino, Rogelio Gómez Hermosillo y Juan Pablo Castañón, expresidente de Coparmex. Hasta un militar participa, el general retirado Pedro Felipe Esgurrola. Somos México celebró su Asamblea Nacional Constitutiva el sábado 21 de febrero y presentó sus documentos ante el INE el viernes 27 para solicitar su registro. En su primer discurso, Acosta Naranjo aclaró que el partido no tiene ideología definida y que en 2030 se aliará con el PRI y el PAN para enfrentar a Morena. ¿Qué es, Álvaro? ¿Es un nuevo movimiento ciudadano? Pues la idea es generar una opción distinta ante el deterioro del PRI y del PAN. O sea, y ven al partido Movimiento Ciudadano que les está ganando mercado electoral, y entonces generan esta opción nueva que en realidad es de puros retazo. Son políticos casi en su mayoría ya veteranos en la participación política, tanto en el PRD como en el PRI como en el PAN, es un PRIAN chiquito, es otro PRIAN chiquito que es, creo yo, busca el generar esa opción nueva ante el deterioro, pues claro, del PRIAN, y presentarse por algo diferente. Pues eso de que no es de izquierda ni de derecha, pues es derecha, eso nada más ve uno a los personajes, pero esa es, yo creo, la estrategia, no es mala, pero le van a quitar en las elecciones del 2027, si es que le otorgan el registro, le va a quitar votos al PAN, al propio PRI, porque las obras del PRD no solamente son las que integran ese partido, no, y de pronto hay ya políticos irrelevantes del PAN, políticos irrelevantes del PRI, los que vienen desde Salinas. Sí, son varios. Bueno, la señora Cecilia Soto, Álvaro. Bueno, sí. Ella viene de Salinas, es una hechura de Salinas. Sí, y pero Morales Lechuga, que fue procurador de Carlos Salinas, Diego Valadez, que también fue procurador de Carlos Salinas, y todos los impostores del INE, que en realidad actuaban como partido político cuando estaban ahí. Así es. Y ahora se confirma aquí. Bueno, eso justamente parte de lo que, en este caso, es un trabajo sobre Somos México, pero los otros 3 partidos también son muy interesantes, Alejandro. Tanto el de Hugo Eric Flores, actual diputado de Morena, que antes encabezó el Partido Encuentro Social y el Partido Encuentro Solidario. El otro partido
Vida de Nuevo León, que es muy peculiar también, y el otro que es que siga la democracia, que es del ex esposo de una diputada federal de la diputada federal de Morena, Gabriela Jiménez Godoy. Entonces, examinamos en Radicales estos 4 partidos que pueden obtener su registro para las elecciones del 2027. Pues es muy interesante porque yo no sé si le va a quitar votos a PRI, a PAN, pero sí siento que que está tratando de recuperar la alberca sin ideología Ajá. que el presidente López Obrador secó. O sea, esta alberca donde caben, pues es esto, pues, donde caben Lorenzo Córdoba, Claudio X González. Sí, porque ahí está. Porque ahí están, claro, eso es lo más bonito. Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego, y todos se dicen de izquierda, sí. ¿no? O sea, y están con la extrema derecha de Salinas Pliego. Así es, entonces sí es como que están tratando de recuperar esa zona. La diseñaron muy bien, era una zona que se diseñó con mucho trabajo, donde caben pues, los exconsejeros y expresidentes del INE, del IFE, o sea, donde caben la mayoría de los intelectuales adentro de esa alberquita que supuestamente es medio de izquierda, puras mentiras, no. Pues es derecha, además es una derecha, ya ultraderecha, TV Aztecos, ¿no? Sí. Porque ahí hay por lo menos la mitad es TV Azteco. Sí, en particular hay 2 personajes directamente empleados de Ricardo Salinas Pliego. Uno es el rector de la Universidad de la Libertad, que se llama Jorge Díaz Cuervo, que él mismo fue diputado a principios de la década del 2000 en la Ciudad de México. Y la otra es Jacqueline Lost, que es también empleada de Ricardo Salinas Pliego, del Grupo Salinas, como encargada de equidad de género. Exacto. Y contra la discriminación. Bueno. Ay, qué burla es eso. Pues sí, seguramente van a ser candidatos estos, claro, sí. como varios. Lorenzo Córdoba no lo descartes, ¿eh? No, como no lo candidato. Descarto en lo absoluto. Que sea plurinominal, porque pues ellos exacto, son... Claro, exacto. Por eso les surge tanto. Imagínense ustedes a Lorenzo Córdoba haciendo campaña. No funciona. No le van a dejar ni hacer campaña, le van a gritar de cosas. Pero imagínense a Lorenzo Córdoba de diputado, eso sí funciona. Es decir, no les gustan las campañas porque pues el calor de la gente es canijo. Pero y hasta el calor del sol, Alejandro. Hasta el calor de... ¿Tú crees que van a andar asoleándose, caminando en la tierra? Por eso es que no les gustan, pues bueno, como los del Partido Verde y los del Partido del Trabajo. Por eso no les gusta esta reforma, ¿eh? Claro, de la presidenta, porque implica ir pues a caminar, a hablar con la gente, y pues sí, se les ensucian las manos y saludan. Y claro, el dinero, por eso lo están rechazando. El PT por eso lo está rechazando, o el Verde. Y muchos de Morena también, que tampoco quieren ni de dientes para afuera. Sí apoyamos, presidenta, pero no quieren. No quieren. Va a haber oportunidad, sin duda, de generar una reforma más amplia que sí modifique conductas como las que estamos viendo. Vamos a ver, lo importante es que la gente, que usted que nos ve y que nos escucha, y sus familiares, sus amigos, sepan quién es quién. Sí. ¿No? Pues sí, muchos son nuevos partidos, pero son viejos parásitos. Fíjate, es correcto. Fíjate, si la gente se quiere preguntar por qué se va a detener la reforma, por qué no va a pasar la reforma electoral que le quita 25% a los partidos de dinero y que pretendía mandar a los plurinominales a buscar el voto en las calles, pues si usted se pregunta quiénes son los que van a decirle no, pues están todos unificados en un mismo discurso, es el mismo discurso del PRI, del Verde, del PT, del PAN.
estos porque van a ser apenas partido, pero igual se han expresado en contra de la ley Maduro y de la reforma autoritaria de... Ahora que yo digo, yo así lo escribí en mi columna que se publica hoy en Sin embargo MX y en Sin embargo al aire, yo digo, perdiendo ganan tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como Morena. Y en 5 puntos explico, argumento, por qué la presidenta de México, perdiendo, no aprobándose la reforma electoral, gana, y gana también Morena. Toda la arquitectura jurídica e institucional vigente en México, pues le da mayoría, le da ventajas a Morena. Se la recomiendo, ahí explico por qué. Así es, se llama Sheinbaum y Morena, perdiendo ganan. Está ahora mismo disponible, la puede leer usted, o como si quiere también la puede ver en video, léala porque pues ahí se explica, que es básicamente pues como en la arquitectura de la reforma que se quedó con Peña, es tan generosa con el partido en el poder porque pensaban que se iban a quedar en el poder. Entonces, pues Morena en realidad y la misma presidenta, siguiendo lo que dejó Peña, lo que dejó el PRIAN, claro, siguiendo eso, y el PRD, no se nos olvide, porque ahorita ya no hablamos del PRD, pero esa basura el cascajo que quedó del PRD también votó a favor del plan, ¿cómo se llamaba ese? El plan... ¿Ve? No, el por México. El Pacto por México. El Pacto por México. Sí. Acuérdense con ustedes. El Pacto por México, acuérdense que se sustituyó al Instituto Federal Electoral por el Instituto Nacional Electoral. Se cambió la ley, el COFIPE, el Código Federal de Procedimientos Electorales, y se sustituyó por la Ley General de Procesos Electorales. Entonces, todo eso le beneficia a Morena. Para empezar el billete, Alejandro, Morena este año, ¿saben cuánto va a recibir? 2,600 millones de pesos. Pues sí, pero... Esas son las reglas. ¿Así? Y para cambiar eso, la fórmula está en la Constitución. La fórmula para la asignación de dinero público a los partidos está en la Constitución. Por eso la iniciativa de la presidenta propone modificar esa fórmula para reducir el 25% las prerrogativas. Pero no quieren, no va a pasar, por más que hoy en comisiones se apruebe.